Saludos cordiales, estimados estudiantes. Te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras, conceptos básicos, aplicaciones en la vida real y con ejemplos. Entonces, vamos recordando qué es el teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras fue un filósofo matemático griego quien descubrió este teorema y nos dijo que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, nos dejó sintetizado este teorema en esta fórmula que lo vemos aquí, que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto en videos anteriores también ya lo demostramos como Pitágoras a qué se refería. Bueno, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el área roja que tenemos por acá, este es el cuadrado. Fíjate que, ¿por qué identificamos que esta es la hipotenusa? Porque esto aplica a todo triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo también ya lo vimos en clases anteriores. La característica principal es que tiene un ángulo recto de 90 grados y la hipotenusa es aquel cateto que queda opuesto al ángulo recto de 90 grados y que también es el cateto de mayor longitud. Entonces, por eso decimos que esta es la hipotenusa. Y esa hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Fíjate que si esto lo resumimos, podemos decir que si yo sumo el área amarilla y el área azul, debe de darme exactamente el área roja. Eso es lo que nos quiso decir Pitágoras, pero hasta aquí solamente identificamos los cuadrados. Pero cuando trabajamos en ejercicios en la vida real, por lo general y siempre trabajamos medidas longitudinales, es decir, distancias lineales. Para esto, vamos aquí a trabajar con las mismas fórmulas, pero vamos a ir despejando de acuerdo a la necesidad del ejercicio. Si nosotros no conocemos la hipotenusa, bueno, pues aplicamos la fórmula original. Fíjate que aquí ya te cambié la letra, ya no dice h al cuadrado, sino c cuadrado. Ya, nunca te grabes las letras, porque en el momento que te grabas tú una letra específica y en algún ejercicio se te cambia esa letra, también te cambia el ejercicio, se te va a complicar. Entonces, como aquí en la demostración tengo que hipotenusa la tengo representada con la letra C, bueno, en la fórmula original aquí también voy a poner que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No importa con la letra que estén. Siempre grábate que quién es hipotenusa y quiénes son catetos. Esta fórmula la aplico si es que voy a encontrar la longitud de la hipotenusa. Pero si voy a encontrar la longitud de uno de los catetos, bueno, despejo la fórmula y me quedaría que ese cateto que no conozco al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que sí conozco elevado al cuadrado. Y lo mismo si no conozco el siguiente cateto, es decir, ese cateto que no conozco al cuadrado va a ser igual a también la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí conozco al cuadrado. Es decir, para que puedas aplicar el teorema de Pitágoras, siempre debes de identificar que dos de los catetos, llámese como se llamen, deben de estar expresados. Es decir, puedes encontrar el valor de la hipotenusa y uno de los catetos, o el valor de los dos catetos y vas a encontrar el de la hipotenusa. Siempre debes de encontrar dos para encontrar un tercero. Entonces, una vez que ya los identificas, primeramente quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, bueno, pues ahí puedes aplicar cualquiera de estas tres fórmulas de acuerdo a la naturaleza del ejercicio. Pero aquí fíjate que Pitágoras nos da los valores longitudinales, los valores cuadráticos, perdón, es decir, los cuadrados. Pero si nosotros queremos sacar el valor lineal, bueno, sencillo, nos vamos a valer también de propiedades de radicación, que es aplicarle la raíz cuadrada a toda la operación, porque acuérdate que si aquí tenemos un valor elevado al cuadrado, al aplicarle una raíz, aplicamos la propiedad clausurativa de los radicales y este exponente 2 se eliminaría con el índice de la raíz. Esto también ya lo vimos en clases anteriores. Bueno, en la vida real, ¿dónde aplicamos o dónde encontramos el teorema de Pitágoras? Y te puedo decir que está en infinidad de lugares, donde tú te imagines, o tal vez donde ni te imaginas, ahí está. Puedes encontrarlo dentro de tu casa, por ahí tienes un trípode, tienes una ventana, sales a la calle, miras un puente, en el globo terráqueo también las triangulaciones que se hacen, líneas imaginarias, salimos al espacio, también podemos hacer cálculos y hacer triangulaciones, mira, por ejemplo, aquí en este ejemplo, entre el Sol, la Luna y la Tierra. Es decir, el teorema de Pitágoras nos sirve para realizar grandes cálculos o
cálculos de grandes distancias en lugares que muchas veces no podemos estar físicamente allí. Pero si tenemos dos de los datos, entonces vamos a poder calcular un tercero. Mira, acá tenemos más ejemplos. Fíjate que ahora ya venimos a aplicaciones ya de nuestro contexto, a calcular longitudes de triángulos, por acá a calcular la longitud de una escalera, por acá también tenemos otra, mira acá, podemos calcular la longitud que hay tal vez entre un faro y un barco y la línea del horizonte o del mar, infinidad de casos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto con ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo 1 y dice, calcula la longitud de la escalera. Bueno, como primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es, en este triángulo, cuál es la hipotenusa. ¿Y por qué hay un triángulo? Porque mira, que la línea diagonal con la base del suelo y con la altura nuevamente forman un triángulo. Entonces vamos a identificar primeramente la hipotenusa. Fíjate, aquí está. ¿Cómo sabemos cuál es la hipotenusa? Sencillo, ¿verdad? Porque es aquel cateto que queda opuesto al ángulo recto de 90 grados, eso por un lado, y por otro lado nos damos cuenta que es el cateto de mayor longitud. Entonces, una vez que identificamos la hipotenusa, ahora sí vamos a identificar la fórmula que nos va a permitir hacer este cálculo. Como aquí, fíjate que tengo el valor de los catetos, voy a encontrar el valor de la hipotenusa, entonces voy a aplicar la fórmula que me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué esta? Porque este es el valor a buscar, es decir, la hipotenusa. Esto es lo que voy a buscar y conozco los otros dos valores. Luego que le identifico, lo que hago es reemplazar esta fórmula con los valores que sí conozco y me quedaría de la siguiente manera. Mira, hipotenusa al cuadrado es igual a 270 centímetros al cuadrado, porque es el valor de uno de los catetos. Aquí yo pude haber puesto primero 70 centímetros. No es problema, porque simplemente estoy identificando ese cateto con esa letra. Ya, luego lo sumo con el otro cateto elevado al cuadrado. 70 centímetros elevado al cuadrado. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora lo único que me toca es efectuar esa operación, es decir, elevar al cuadrado los catetos en este caso, ¿no? Y me quedaría de la siguiente manera, fíjate. Hipotenusa al cuadrado, todavía sigue siendo hipotenusa al cuadrado, es igual al elevar 270 centímetros al cuadrado me va a dar 72.900, ¿qué? Centímetros al cuadrado, porque aquí si multiplico también centímetros por centímetro, es decir, ¿de dónde sale este 72.900? De multiplicar 2 veces 270. 270 por 270 me da 72.900. Y centímetros por centímetros me va a dar centímetros al cuadrado. Lo mismo hago con el otro cateto. 70 al cuadrado me va a dar 4.900 y centímetros al cuadrado me va a dar centímetros cuadrados. Entonces, fíjate que si hago ya la operación me va a quedar de la siguiente manera, que hipotenusa al cuadrado o la longitud de la escalera en mi ejercicio es igual a 77.800 centímetros cuadrados. Pero fíjate que este no es el resultado final, porque si me preguntan cuál es la longitud de la escalera y yo digo 77.800, imagínate, es una escalera súper larga, ¿ya? Y no sería el resultado real. Este resultado corresponde a el área de la longitud de la escalera, es decir, a todo el cuadrado de la hipotenusa. A eso corresponde. Y eso no es lo que me piden solamente la longitud. Entonces, siguiente paso, ¿qué es lo que hago? Les traigo la raíz cuadrada a toda la operación. Mira que al aplicar la raíz cuadrada, por aquí hay un índice 2, y esto ya lo vimos en clases anteriores también. El índice de la raíz me permite eliminar también este exponente, es decir, el índice con el exponente se eliminan, aquí a esto le llamamos propiedad clausurativa de los radicales, y por acá también centímetros al cuadrado con el índice también saldría. Entonces me quedaría que solamente la raíz cuadrada de c cuadrado o de hipotenusa al cuadrado me va a quedar solamente c, y 77.800, la raíz cuadrada me va a quedar 278.9. Al extraerle la raíz cuadrada a los centímetros al cuadrado me quedan solamente centímetros. Fíjate que aquí ya tengo un valor lineal. Entonces, la longitud de esta escalera ha sido 278.9 centímetros. Ahí sí ya es un valor coherente. Muy facilito, ¿verdad? Vamos a ver con otro ejemplo. Por acá tenemos, dice, ¿cuál es la altura del monumento? Fíjate que acá tenemos ahora un monumento y queremos saber la altura. Vamos a ver de qué datos disponemos. Bueno, disponemos por acá de la longitud desde un punto hacia la base del monumento. Por aquí está, desde este punto hasta este punto. Y también conocemos desde ese mismo punto hasta la parte más alta del
monumento. Fíjate que conocemos estos datos. Mira, que mide 75 centímetros la línea diagonal y 60 metros, perdón, y 60 metros la superficie, la parte del suelo. Entonces, ¿cuál es el valor a buscar aquí? La altura del monumento. Como voy a buscar la altura del monumento, entonces vamos a ver qué fórmula vamos a aplicar. Para esto debo de identificar primero si estoy ante un triángulo rectángulo. Entonces vamos a identificar primero si es que hay una hipotenusa y nos damos cuenta que sí. ¿Cuál es la hipotenusa? Mira que desde un punto hasta la base del monumento, por aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Mira que acá lo puse más pequeño para que puedas diferenciarlo. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La que queda opuesta a ese ángulo recto de 90 grados y es el cateto de mayor longitud. Esta sería la hipotenusa. Entonces, mira, la hipotenusa sí la conozco. Uno de los catetos también conozco. Mira, pueda que este sea el cateto A o el cateto B o el cateto que yo quiera poner el nombre. Y el otro cateto no lo conozco. Entonces, este cateto de la altura del monumento es lo que voy a buscar. Entonces, voy a aplicar esta fórmula, que es que un cateto que no conozco al cuadrado, en este caso la altura del monumento, es igual a la hipotenusa al cuadrado, porque sí la conozco, por acá está la línea diagonal, menos el otro cateto que sí conozco, la distancia que hay desde un punto hasta la base del edificio al cuadrado. Fíjate qué facilito que es. Lo principal, identificar los catetos, es decir, y el principal de esto, ¿cuál es la hipotenusa? Una vez que identifico esto, voy a ver qué datos tengo y ahí sí puedo decidir con qué fórmula trabajo. Una vez que ya identificamos esto, ahora simplemente reemplazamos la fórmula. Mira que un cateto al cuadrado es 75 metros al cuadrado, porque es uno de los valores que tengo acá, en este caso es la hipotenusa, menos 60, que es el valor del otro cateto al cuadrado. Aquí tomamos la calculadora o de cualquier manera, hacemos mentalmente, hacemos manualmente, pero hacemos la operación. ¿Y cómo nos quedaría efectuando la operación? Nos quedaría que este cateto que buscamos, o la altura del edificio elevado al cuadrado, es igual a ¿qué? A 5.600 metros al cuadrado, porque ¿de dónde salió esto? De multiplicar o elevar al cuadrado 75. Y acuérdate que aquí también metros por metros me va a dar metros al cuadrado, y por acá efectuamos el mismo proceso, es decir, 60 lo elevo al cuadrado me va a dar 3.600, y metros al cuadrado, es decir, metros por metros, me va a dar metro al cuadrado. Entonces, imagínate, ya tenemos casi que el resultado, aquí reducimos términos semejantes, ¿y qué nos quedaría? Es decir, efectuamos la resta. Acuérdate que cuando no conoces un cateto, siempre es la hipotenusa y de ahí restas el otro cateto. Acuérdate de eso. Ya, por aquí tenemos que ese cateto que no conozco al cuadrado, vamos a llamarle desde ahora la altura del monumento. La altura del monumento al cuadrado es igual a 2025 metros cuadrados. Pero no me interesa saber este cuadrado de aquí, del edificio, del monumento. No me interesa, sino solamente la altura. Entonces aplico el mismo procedimiento. Vamos a extraerle la raíz cuadrada a toda la operación. Y me va a quedar que la raíz cuadrada de la altura del monumento me quedó simplemente en altura. ¿Ya? Y esto es igual a la raíz cuadrada de 2025 que me dio 45. ¿45 qué? Metros, porque la raíz cuadrada de metros al cuadrado me da metros. Fíjate qué facilito que es. Lo primero que debes de, nuevamente te repito, es identificar los catetos. Y una vez que identificas los catetos, ahora sí le das el nombre a la hipotenusa. Luego verificas de qué datos posees y de allí, pues bueno, puedes aplicar cualquiera de las fórmulas que has visto en la clase de hoy. Bien, espero que la clase del día de hoy te haya servido de ayuda para resolver y realizar la actividad que tienes como reto en esta semana. No olvides que si te gustó el video, compártelo con tus compañeros y nos vemos en una próxima clase. Chao.